tributación. A ver, puntos a tener en cuenta. Ojo, no te estoy diciendo que necesariamente esto lo debes llevar sí o sí grabado como que de todas formas es lo que aparece en el cuadro. Es un tema referencial, ¿ok? Es un tema referencial. Por eso entre paréntesis, referencial. Porque si te voy a incluir todos los costos, en este caso, el webinar sería sobre cotizaciones utilizando Incoterms. ¿Ok? Este no es un webinar sobre cotizaciones en Incoterms. Nos vamos a ir directamente a lo que es tributación, pero vamos a hacer mención a algunos puntos referenciales básicos. En primer lugar, cuando hablamos de Xworks, hablamos del valor 100% de la mercancía, ¿ok? Pero esta mercancía debe contener el último embalaje final, ¿ok? El último embalaje final, mercancía preparada, lista para ser cargada en medio de transporte. Y esto se traduce en una factura comercial Xworks. Segundo punto, cuando hablamos de FAS, habíamos mencionado que el FAS es un... A ver, en el caso del FAS, la mercancía era colocada justo al lado del buque. Por ende, si yo voy a cobrar en términos FAS, voy a cobrar la mercancía en términos Xworks, más los fletes locales, y a esto le voy a agregar como dato adicional, probablemente los gastos de algún proceso de manipulación. Después avanzo al FOB. En el FOB tendría el Xworks más el flete local. ¿Ok? En el FOB es a bordo del buque. ¿Ok? A bordo del buque. Acuérdate de esto. En el CFR es el FOB más el flete internacional. En el CIF, FOB, flete internacional y seguro. Y finalmente, profesor, ese Incoterm que ha puesto ahí no existe, el que está con V y A. O B, E y latina. Ese Incoterm no existe, profesor. Usted se ha equivocado. Me ha puesto Works, FAS, FOB, CFR, CIF. ¿De dónde sale ese VABI? Ese no es un Incoterm. Ese no es un Incoterm. ¿Ok? Esa es la base imponible o valor en aduanas, que viene a estar dada, como aparece acá en este cuadro, por el valor FOB, más el flete internacional de la mercancía, más el monto total del seguro, más los ajustes. ¿Por qué lo he colocado después del CIF? Porque esta base imponible o valor en aduanas, muchos lo relacionan con el valor CIF. Y te dicen, la base imponible, el valor en aduanas es el CIF. La base imponible es el CIF, profesor. ¿El valor en aduanas es el CIF? No. Podríamos pensar que es el CIF. El FOB flete más el seguro internacional. Pero ojo, como prueba de ello, te invito a que revises el formato A de la DAM en la sección 6 donde dice valor en aduana y te vas a dar cuenta que sí, es el FOB, el flete internacional y el seguro, pero hay algo que también debes incluir. Los ajustes. ¿Ok? Podríamos hablar de CIF más ajustes, pero lo propio sería mencionar que es el FOB, el flete internacional, el seguro y los ajustes. ¿Ok? Acuérdate de eso. Cuando te hablo de valor en aduana o base imponible, me estoy refiriendo y haciendo mención al FOB, al flete internacional, al seguro y a los ajustes. ¿El FOB de dónde viene? El valor de la mercancía más los gastos de despacho, los fletes locales y los gastos de manipulación. ¿De dónde viene el flete? Viene de la negociación que has hecho con la agencia de carga para que te consiga el servicio de transporte con una empresa internacional. Puede ser un solo medio de transporte o un modo de transporte multimodal. Finalmente, ese es el valor del flete internacional. El seguro, el monto total de seguro, el cual has contratado como prestación para proteger cualquier riesgo al momento de ejecutar el tránsito aduanero. ¿Ok? El tránsito de mercancías. Y hablando de seguro, acuérdate que cuando mencionamos FOB 2020, obligatoriamente tu seguro no existe, ¿ok? Pero cuando te hablo de CIF, aquí sí hay un seguro, pero el seguro en la versión 2020 te obliga a que sea una cláusula C. Quiere decir que es un seguro base, es un seguro cláusula C. ¿Por qué, profesor, me hace mención a eso en el CIF?
porque también en el SIP han habido modificaciones en los Incoterms. El SIP también incluye la cobertura del seguro, pero el SIP, a diferencia de, en este caso, el SIP te obliga a que contrates el seguro que te cubre casi todo riesgo, es decir, un seguro con cláusula A. Muy bien. Nuevamente, recapitulando. Existen 13 regímenes aduaneros generales, 14 regímenes aduaneros especiales. Los regímenes aduaneros generales se dividen en 5 grupos. Solamente voy a elegir el grupo de importación. En regímenes de importación hay 3. Importación para consumo, admisión temporal para reportación al mismo estado, reimportación. ¿Ok? De los 3, ¿cuál es el que grava tributos? Solamente hay uno. La importación para consumo. ¿En base a qué se calcula el monto total de tributos? En base a el valor en aduana o base imponible. ¿De dónde sale la base imponible o valor en aduana? Del valor FOB, más el flete internacional, más el seguro, o sea, el CIF. Sí, pero a eso tienes que agregarle los ajustes. ¿Dónde aparece esa información? Revisa el formato A de la DAM en la sección 6, donde dice valor en aduana, y te vas a dar cuenta que es el FOB, el flete internacional, el seguro y los ajustes. ¿Ok? Listo. Comenzamos ahora con todas las formas sabidas para calcular el monto total de tributos y la obligación tributaria, que no es lo mismo. ¿Ok? Acuérdate, no es lo mismo la obligación tributaria que el total de tributos. Son puntos completamente diferentes. Empezamos. Solamente vamos a ver tributos, no vamos a ver procesos de cotización en Incoterms. Eso lo vamos a ver en otro webinar probablemente. Acá me interesa solamente que te enfoques en la fórmula para calcular el monto total de tributos. Muy bien. Mira, partimos con un ejercicio sencillo. En este caso, ojo, vamos a ir subiendo poco a poco el nivel y viendo algunos recargos adicionales. El primer ejercicio es básico. Tengo el valor FOB, tengo el flete internacional, tengo el seguro y tengo los ajustes. Profesor, ¿y de dónde salen los ajustes? ¿Siempre hay ajustes? En realidad no siempre hay ajustes. Muchas veces en ajustes vas a tener que colocar 0. Los ajustes dependen de qué. Por ejemplo, puede darse un ajuste en la declaración de importación de tu mercancía si es que, por ejemplo, la administración aduanera va a recurrir a un tratamiento especial o una manipulación especial para tu mercancía. ¿Por qué? Tal vez es carga peligrosa. Otro ajuste. De repente te levantan una duda razonable. Y como respuesta a esa duda razonable se ejecuta una valoración aduanera. Y en esa valoración aduanera tienes dos opciones, un ajuste positivo o negativo, pasando obviamente por los 6 filtros o los 6 niveles de valoración, en ese orden, de manera obligatoria. Así que no siempre hay ajustes. Si no hay ajustes, lo dejas como 0, y en ese caso podrías decir mi base imponible o valor en aduana, ahora sí es el CIF. ¿Pero por qué? Porque no existen ajustes. Vamos a resolver el primer ejercicio, que es súper sencillo, ¿ok? Para empezar, tengo el valor FOB, tengo el flete internacional, tengo el seguro. ¿Tengo ajustes? Claro que tengo ajustes. Muy bien. Calculo la base imponible, el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. ¿Ok? ¿Qué debo de hacer ahora? Si ya tengo la base imponible o valor en aduana, tienes que calcular el único tributo internacional que existe. El único tributo internacional. ¿Cuál es, profesor? El arancel. ¿Ok? Tienes que pagar tu tributo internacional, el arancel. Y hay 3 tipos de aranceles. Tienes el arancel más conocido, que es el ad valorem, que es aplicado al valor de la base imponible. Tienes el arancel específico, que no es un porcentaje, sino que es un monto de dinero fijo, exacto, por unidad de mercancía. Y tienes el arancel mixto, el cual combina el ad valorem y el arancel específico. Todo esto lo vas a poder comprobar viendo el formato C de la DAM. ¿Ok? Ahí existe justamente esta diferenciación. Vámonos por el ad valorem. Corresponde un 6% al momento en que yo reviso la partida arancelaria de mi mercancía en el Arancel Nacional de Aduanas de la versión 2017, que es la última versión oficial hasta el momento. Acuérdate que el Arancel Nacional de Aduanas se actualiza cada 5 años. La versión oficial en este momento es la versión del año 2017. ¿Ok? Busco mi partida arancelaria y encuentro que el ad valorem es de 6%.
¿De dónde va a salir mi ad valorem? El ad valorem sale aplicado directamente de la base imponible. El siguiente tributo sería el impuesto selectivo al consumo. Pero ojo, de aquí en adelante, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM y la percepción ya no son tributos internacionales, son tributos locales. Locales, ¿ok? Entonces, ya pasé por el ad valorem, toca el impuesto selectivo al consumo, pero ojo, ese tipo de impuesto, ese tipo de tributo, el impuesto selectivo al consumo, no es obligatorio para todo tipo de mercancía. Es decir, no todas las partidas arancelarias graban un impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? Solamente algunas mercancías, las que tienen un gran valor en el mercado, las que de una u otra forma son dañinas en exceso, esas mercancías, o inclusive consideradas suntuosas, esas mercancías son las que graban un impuesto selectivo al consumo. En este caso, no hay impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el IGB y el IPM, el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal. El IGB siempre va a ser 16%, el IPM siempre va a ser 2%, a no ser que sea alguna ley que cambie la recaudación tributaria como concepto de generación de ventas, podría variar, pero complicado. Muy bien, profesor. Debería ser el impuesto selectivo al consumo que no existe. No hay. ¿Cuál es el siguiente paso? El IGB. ¿De dónde saco el IGB? El IGB sale directamente, ojo, el IGB sale directamente de los datos anteriores, del ad valorem y de la base imponible. El IPM es exactamente lo mismo, del ad valorem y la base imponible. Y si existiera el impuesto selectivo al consumo, tanto IGB como IPM van a salir de la suma de la base imponible más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. En este caso no hay, por ende el IGB y el IPM salen directamente de la base imponible más el ad valorem. Hasta ahí tengo ad valorem, IGB, IPM. ¿Qué son estos tres datos? Son mi obligación tributaria, es lo que estoy obligado a pagar por la importación de esta mercancía, por concepto de tributos obligatorios a la importación al consumo. ¿Ok? Cuando lo revises en el formato C de la DAM, te vas a dar cuenta que hasta el IPM, ¿ok? Es la obligación tributaria. Profesor, pero yo conozco de otro tributo que se llama percepción y que generalmente está vinculado a la frecuencia de importaciones. Si es mi primera importación, yo sé que siempre es un 10%. Si es la segunda, tercera, cuarta, quinta, es un 3.5%. Y si es mercancía usada, podría ser de un 5%. Tengo que pagar ese tributo cada vez que hago importaciones. ¿Por qué esa percepción no se considera obligación tributaria? Porque la obligación tributaria es lo que estás obligado a pagar como tributo por la importación. La percepción no tiene nada que ver con la importación. La percepción es un mecanismo para la administración aduanera y el ente recaudador, los UNADs, para poder asegurarse con un pago por adelantado del IGB de la comercialización de esas mercancías. Es decir, te van a plantear la siguiente propuesta. Muy bien, estás importando esta mercancía, excelente. ¿Vas a pagar tu obligación tributaria? Perfecto. ¿Para qué importas esas mercancías? Para comercializarlas en el país. Excelente, muy bien. Pero ojo, necesito la certeza de que realmente vas a vender esas mercancías. Así que, como a fin de mes, tú siempre declaras tus tributos, el IGB de ventas menos el IGB de compras, y si el resultado es positivo, tienes una obligación tributaria, tienes que pagar tributos, tienes que pagar tu impuesto general a las ventas en el mercado nacional, te voy a ir cobrando de manera adelantada ese IGB. Me vas a pagar una percepción. Llega a fin de mes, habías nacionalizado la carga, empezaste a vender la mercancía, IGB de ventas menos IGB de compras. Uy, profesor, salió un monto positivo y muy alto. Pero tranquilo, ¿qué falta restarle a ese IGB de ventas menos el IGB de compras? Tu contador debe haber incluido en el IGB de compras el monto total de la percepción. De modo tal que para pagar tus tributos
tu impuesto general a las ventas a fin de mes, acá en el mercado local tendrías que restar IGB de ventas menos el IGB de compras, menos la percepción que estarías recuperando en ese momento. Y ahí cabe la posibilidad de que baje enormemente el IGB o que inclusive salga un monto negativo, el cual para ti representaría un saldo a favor. ¿Ok? Pero acuérdate que la percepción no forma parte de la obligación tributaria como concepto de tributo a la importación. La percepción es un pago por adelantado del IGB, ¿ok? Del impuesto general a las ventas en el mercado nacional. Es una forma de garantizarle a la SUNAT y a la administración aduanera de que realmente vas a comercializar esas mercancías, ¿ok? Por ende, mi obligación tributaria sería la suma de mis tributos propios de la importación. Mi percepción sale ¿de dónde? De la obligación tributaria más la base imponible. ¿De qué depende mi percepción? De la frecuencia de mi operación. En este caso, si es la primera vez, es 10. Si es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, 3.5. Y si en este caso es una importación con una característica especial de mercancía, como mercancía usada, puede ser un 5%. Profesor, pero hacer una primera importación con 10% de percepción no me sale a cuenta. Pero acá tienes un as bajo la manga, no te compliques. ¿Por qué no haces tu primera importación con un proceso simplificado? Con el proceso simplificado de importación, es decir, sin exceder los $2,000 FOB. Haces tu proceso de importación simplificada, se registra tu primera operación como importación, pagas ahí tu percepción del 10% sobre ese valor de mercancía, y finalmente cuando ya hagas la operación grande, no será una percepción tan alta, ¿no? Va a ser ya una percepción del 3.5%, porque tu percepción del 10% la habrás grabado en tu primera importación simplificada, donde también pagaste tributos. ¿Ok? Y finalmente tienes el total de tributos. ¿De dónde sale el total? De la obligación tributaria más la percepción. ¿Pero para qué quiero saber el total de tributos, profesor? Porque ese es el monto total que vas a pagar. Acuérdate, es el monto total que vas a pagar como tributo, pero acá falta una operación más. Los tributos siempre se pagan en moneda nacional, ¿ok? Los tributos se pagan en moneda nacional, así que tendría que realizar el tipo de cambio a mi moneda nacional para pagar mis tributos en el mercado nacional con el tipo de cambio del día, ¿ok? La percepción, a ver, las consultas que me han hecho, Safi, sí puedes recuperar esa percepción. Acuérdate que cuando pagues el IGB mensual, IGB de ventas menos IGB de compras, menos la percepción que habías pagado por adelantado. Ahora, si importas, como persona natural sin RUC, el importe si no pasa de $200, no paga tributos, ¿ok? Ojo, acuérdate, la percepción existe cuando pagas tributos. Cuando pago tributos y mi importación simplificada se pasa de $200. Bueno, haz algo, importa una mercancía por un valor de $201. Harás un proceso simplificado para hacer tu importación, pero se registra la primera importación a nombre de esa persona natural o a nombre de esa empresa. $201, grava pago de tributos. La percepción va a ser el 10% de mi base imponible más mi obligación tributaria, pero de una importación de $201 no es mucho, ¿ok? Ojo, acuérdate, puedes hacer el proceso y pagar tu percepción por una operación mucho más pequeña. A ver, seguimos. Claro que hay procedimientos diferentes para también el tema de tributación cuando hablamos de un proceso especial, ¿no? Cuando traes, por ejemplo, homenaje de casa, tienes la posibilidad de llegar hasta $1,000, etcétera. Otro punto importante, a ver, seguimos con la tributación, ¿ok? Me van haciendo sus preguntas en el chat, caballeros, señoritas. Este es el modelo más básico de tributos, pero no es el único que existe. ¿Qué pasa si te complico con esto? La factura es Works. Aparte está facturado el flete local. Aparte está facturado el flete internacional
te complico la vida, ahora no te doy el monto total de seguro. ¿Por qué? Finalmente no quise asegurar la carga. Y hay ajustes. ¿Cómo cambia la situación en este proceso de cotización para pago de tributos? A ver, si la factura era en términos SEGWORKS, es porque aparte se ha facturado el flete local, ¿ok? Y los gastos de manipulación. Pero no tengo por qué complicarme la vida porque yo sé que el SEGWORKS más el flete local más los gastos de manipulación me van a dar el valor FOB. Tengo el flete internacional, excelente. Profesor, no hay seguro. Dice 2%. ¿2% de qué? ¿Qué implica ese 2%? ¿Qué puedo hacer? Ese 2% implica que en realidad no se ha contratado un servicio de seguro. Ese 2% es porque hay un seguro de tabla. ¿Qué quiere decir? La administración aduanera te va a plantear lo siguiente. A ver, has hecho una importación de mercancías en términos de SEGWORKS. Excelente, acá está tu factura. Acá está el monto total que has pagado por el flete local. Muy bien. La manipulación. Acá tengo el flete internacional. Ya, perfecto. Uy, pero no hay seguro. No has contratado un seguro. No, no quise asegurar la carga porque confío en la empresa de transporte. Excelente. La administración aduanera no te va a cuestionar eso. Pero te va a decir, uy, hay un problema. ¿Sabes qué? La base imponible o el valor en aduanas es el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Yo veo que tienes el valor FOB, el flete internacional, los ajustes, pero no tienes seguro. Problemón, no puedes hacer esa importación si es que no calculo tu base imponible o valor en aduana. ¿Y para eso qué necesito? Un seguro. Pero no te preocupes, importador. Vamos a hacer algo. Solamente para calcular los tributos, ojo, no para que me pagues el seguro, porque tu mercancía ya llegó. Ok, sería ilógico cobrarte eso. Solo para temas de cálculos tributarios y obtener la base imponible, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar un seguro de tabla. ¿Qué es un seguro de tabla? Es un seguro ficticio, que no vas a pagar nuevamente, solo sirve de referencia para calcular la base imponible. Pero, profesor, el seguro de tabla sale en porcentaje. ¿Por qué? La administración aduanera tiene publicada una tabla, ¿ok? Con los seguros actualizados, valga la redundancia, seguros de tabla, en base a las partidas arancelarias de las mercancías. Es decir, si tu partida arancelaria comienza con el capítulo 01, hay un porcentaje que se graba. Tu partida arancelaria comienza con el capítulo 24, hay un porcentaje que graba a todas las partidas que empiezan con los números 24, 2 y 4, ¿no? Capítulo 24. Quiere decir que el seguro de tabla es un seguro, entre comillas, ficticio que calcula la administración aduanera, no en base a la cantidad de mercancía, no en base al valor de tu mercancía, al volumen, al peso, no. Ese seguro de tabla es en base a los 2 primeros dígitos de tu partida arancelaria, ¿ok? En base al número de capítulo. Y hay seguros de tabla que van desde 0.5 hasta el de 3.5%. Muy bien, ¿y de dónde sale el seguro? El seguro de tabla se calcula sobre el valor FOB. Uy, profesor, no tengo FOB, pero no te compliques. Tu factura es WORKS más el flete local y los gastos de manipulación. Hasta carga la mercancía al buque, te dan el FOB. Ya tendrías el FOB, tendrías el flete internacional. Profesor, es multimodal, súmale todo el flete completo. ¿Tengo el seguro? Sí, ahora sí lo tengo, profesor. Es el 2%. ¿De qué? Del valor FOB. ¿Ahora tienes la base imponible? Sí, profesor. Ya, excelente. Calcula tu primer tributo internacional. El ad valorem, igual 6%. El ad valorem salía de tu base imponible. Perfecto. Profesor, ¿tampoco hay impuesto selectivo al consumo? No te preocupes. No es obligatorio pagar el impuesto selectivo al consumo. Aplica el IGB. 16% de la base imponible más el ad valorem.
El IPM es exactamente lo mismo que el IGB. Sumas ad valor en IGB y IPM, tienes obligación tributaria, ¿no? Formato C de la DAM, obligación tributaria, obligación de pago por tributos a la importación. La percepción es otro punto muy aparte. No forma parte de la obligación tributaria, sino que está conexa a un pago por adelantado de tu IGB de ventas. ¿De dónde sale tu percepción? De la obligación tributaria más la base imponible. ¿Cuánto es mi percepción? Acá se asume que es un 10%, es la primera importación. Calculo la percepción. Ahora quiero saber cuánto voy a pagar en total por todos los tributos. El total de tributos ya incluye a la obligación tributaria, producto de la importación, y a la percepción. ¿Qué hago ahora, profesor? Tienes que convertirlo a la moneda nacional, en el tipo de cambio del día. ¿Banco? No. Del ente recaudador de impuestos de tu país. En este caso, la SUNAT. Profesor, ¿pero qué tanto varía el tipo de cambio en la SUNAT? En realidad varía todos los días. Pero se ha dado el caso, por ejemplo, en el año 2008, que hubo problemas con el tema de recaudación, que en un solo día el tipo de cambio varió 2 veces. Por la mañana era un tipo de cambio, a las 2 de la tarde cambió otro tipo de cambio. Uy, ¿y cuál aplicaría, profesor? Aplicarías el tipo de cambio con la hora en la cual se te ha autorizado a realizar el pago total de tributos o hasta el plazo que se te haya asignado. Igual este ejercicio sigue siendo sencillo, lo único que hemos hecho ha sido desdoblar el FOB. Y en este caso no te he dado un monto de seguro, te he dado un porcentaje asumiendo de que es un seguro de tabla. ¿Pagas el seguro de tabla? No, no lo vas a pagar. Es solo referencial para calcular tu base imponible. Nada más. ¿Ok? ¿Y de dónde sale el seguro de tabla? Del valor FOB de la mercancía. ¿Y de qué depende? Del número de capítulo de tu partida arancelaria. De los 2 primeros dígitos de la partida. ¿Cuánto es de momento? No es menos del 0.5%, no excede el 3% en la actualidad. Ese es el máximo en base al cálculo de seguro de tabla, máximo 3%. ¿Dónde encuentro esto, profesor? Descarga el seguro de tabla de la página de la SUNAT. Este ya es un regalo. Acá ni siquiera tienes que calcular el FOB, porque te estoy dando el CFR, te estoy dando el seguro. ¿Qué es el CFR? El CFR involucra el FOB más el flete internacional. ¿Para qué tendría que desglosarlo entonces? Solo habría que sumarle el seguro y los ajustes. De modo tal que ya tendría la base imponible, aplicaría con esa base imponible el ad valorem, después el IGB, el IPM, obligación tributaria, percepción, en este caso, mira, cambia. En este caso es 3.5%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esta ya no es la primera operación de importación. Calculas la percepción y tu total de tributos. Ahora vamos a complicar un poco más esto. Ahora te estoy dando el Incoterm FAS y te estoy cobrando los 2 fletes locales, ¿ok? Son 2 fletes locales. Profesor, yo pensé que solamente era uno. En este caso son 2. Ojo, mira, hay FAS, hay flete local 1, flete local 2, tienes el flete internacional, nuevamente un seguro de tabla, pero ojo, mire, esta vez no hay ajustes. No hay ajustes. ¿Qué debo hacer? Tengo que llegar al FOB. Por conceptos teóricos, FAS más los 2 fletes locales que incluyen los gastos de despacho. Ya tengo el FOB. Flete internacional. No cambia mi flete internacional. El seguro, 2%. ¿De qué? Ya sé que es un 2% del valor FOB. Tengo el seguro. ¿Hay ajustes? No, en esta ocasión no hay ningún tipo de ajuste. Se respeta ese valor. Acá podrías decirme, profesor, mi base imponible o valor en aduana es el CIF. Entre comillas, ¿no? Porque el ajuste es 0. ¿Ok? Válido. Calculo mi primer tributo internacional. El ad valorem, que es el 6%. ¿Y de dónde sale? Del dato anterior, que es mi base imponible. Profesor, acá ya aparece una nueva figura, que es el impuesto selectivo al consumo. No lo habíamos usado hasta ahora.
Cuando hay un impuesto selectivo al consumo, que es raro que exista porque muy pocas mercancías graban impuesto selectivo al consumo, antes de calcular el IGB y el IPM vas a recurrir al impuesto selectivo al consumo. ¿Y de dónde sale? De los datos anteriores, del ad valorem y de la base imponible. Sumas estos dos y le calculas el 3%. Listo. Sigue el IGB y el IPM, que eran ad valorem más base imponible. Pero ojo, ahora hay impuesto selectivo al consumo, así que sale de los datos anteriores. Impuesto selectivo al consumo, más ad valorem, más base imponible. Le sacas el 16%, ahí está tu IGB. Le sacas el 2% y tienes el IPM. Obligación tributaria, profesor, ad valorem, IGB, IPM. No, también vas a incluir esta vez el impuesto selectivo al consumo. Ahí acaba. No, mira, también hay una percepción del 3.5%. Calculas la percepción, que es el 3.5% de la obligación tributaria más tu base imponible. Si es 3.5%, no es tu primera experiencia en importación. Finalmente tu total de tributos y salió. Complicamos un poco más esto. Ya, mira qué te he puesto ahora. ¿Qué aparece acá? Hay una condición especial. Una rebaja arancelaria. Vamos a ver cómo aplica. Tengo mi valor FOB. Tengo mi flete internacional. Tengo el seguro. Tengo los ajustes. Tengo la base imponible. ¿Qué tengo que calcular? Busqué mi partida arancelaria y encontré que el ad valorem que corresponde es un 6%. Muy bien, mi ad valorem es el 6% de la base imponible. Pero ojo, ¿qué encontré acá? Hay una rebaja arancelaria, producto de un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, una condición especial. La rebaja arancelaria es del 40%. Entonces ya no voy a trabajar con el ad valorem del 6% que me salió 443.10. A este monto tengo que rebajarle el 40%. ¿Qué quiere decir? O a este monto le quito el 40% o a este monto le calculo el 60%. Para lo cual obtendría el ad valorem real. ¿Ok? Ya, ad valorem real. ¿Por qué? Porque es el ad valorem que estipula el arancel, pero he tenido que aplicar la rebaja arancelaria. Muy bien. Ya tengo el ad valorem real. En adelante todos los cálculos van a salir del ad valorem real. Tengo un impuesto selectivo al consumo, la base imponible más el ad valorem. Mi base imponible más el ad valorem. Pero un momentito, ¿cuál de los dos? El ad valorem real. ¿Ok? Sale el impuesto selectivo al consumo. El IGB y el IPM exactamente lo mismo. Ambos salían ¿de dónde? De la base imponible más el ad valorem, en este caso el real, más el impuesto selectivo al consumo. Calculo mi obligación tributaria, no vayas a sumar todos los dos ad valorems, ¿no? Solamente vas a sumar el ad valorem real, más el impuesto selectivo al consumo, más el IGB y el IPM, y el mismo procedimiento para calcular tu percepción y el total de tributos. Igual al final sabes que tienes que hacer el factor de conversión. ¿A qué? A tu moneda nacional para pagar el monto total de tus tributos. ¿Ok? ¿Cómo se aplica un certificado de origen para reducir costos? Al momento en que, Alexis, al momento en que estás haciendo la declaración del pago de tus tributos, se supone que para declarar el proceso de importación has tenido que hacer una declaración electrónica. ¿Ok? La administración aduanera ha tenido que revisar tu declaración electrónica, la ha validado, le ha puesto la numeración, fecha de numeración, le ha puesto el canal asignado para el control y le ha puesto una fecha a tu agente de aduana para que presente los documentos originales. Tan pronto tu agente de aduana o tu auxiliar de despacho oficial ha llevado los documentos originales, la administración aduanera ha tenido acceso a ese certificado de origen, el cual también estaba declarado en la DAM, en el formato A de la DAM, donde declaras la mercancía, en la sección 7, te dice declaración de certificado de origen, sí, no, y la fecha de certificado de origen. Eso sirve para que la administración aduanera en el formato C de la DAM pueda ejecutar
la reducción de este ad valorem, ¿no? Aplique la rebaja arancelaria. Seguimos. Lo complicamos un poco más. Ahora sí te vas a romper la cabeza con esto. ¿Ok? Este es el ejercicio que me interesa que sí o sí te grabes bien, al revés y al derecho. Ojo, ahora sí no te distraigas, presta atención. ¿Ok? Todavía no, este no es el máximo nivel, pero al menos es un avance. A ver, ¿qué debo analizar aquí? En primer lugar, la importación ha sido en términos ex-works. Ya, términos ex-works. Excelente. He tenido que cubrir como ex-works, como importador, me he hecho cargo de los fletes locales, me he hecho cargo de los gastos del despacho, la manipulación, etcétera. ¿Ok? Hasta hacer mi importación. En este caso, si tengo el ex-works y los fletes locales, junto con todos los gastos de despacho y manipulación, automáticamente puedo hablar de FOB. ¿Ok? Ojo, estamos hablando de manera cruda y sencilla. Todavía no estamos haciendo un proceso de costeo por cada Incoterm. ¿Ok? Eso vamos a verlo en otro webinar. Acá solamente me interesa que conozcas el método de cálculo de tributos. Ex-works, fletes locales. Tengo el valor FOB. Profesor, el seguro aparece nuevamente con un 2%. No me complico la vida, ya sé que ese 2% es un seguro de tabla. Sé que se aplica dependiendo de la partida arancelaria de mi mercancía. Los dos primeros dígitos de mi partida arancelaria son el número de capítulo. De acuerdo al número de capítulo me tocó 2%. ¿A qué se le aplica el seguro? El seguro lo vas a aplicar al valor FOB. ¿Ok? Aplicas tu seguro, el valor FOB y obtienes el seguro. Y acá viene la primera disyuntiva, ¿no? ¿Qué sucede? Igual no hay ajustes para no complicarte. Pero acá no veo el flete internacional. ¿Qué veo acá? Ocean Freight. ¿Qué es el Ocean Freight, chicos? A ver, caballeros, señoritas, ¿qué es el Ocean Freight? A ver, en el caso de Juan, me dice, profesor, el valor es 4%, ¿cómo hago para...? Lo que pasa, Juan, es que si tú haces la importación simplificada de más de $200, pero lo haces como persona natural con tu DNI, se supone que no vas a poder vender la mercancía porque es con DNI, ¿ok? No puedes vender la mercancía porque se supone que la mercancía es para consumo, lo estás haciendo con tu DNI. Como no vas a comercializar esa mercancía porque no estás importando de manera formal, no vas a declarar un IGB de compras ni de ventas, no hay un pago de qué? De la percepción. Pero si lo haces con un número de RUC, la historia es completamente diferente. ¿Por qué? Hay un RUC, hay una factura de importación donde está el monto total de los tributos. Por ende, se asume que lo vas a vender, ahí entra la percepción. Pero si lo haces con tu DNI, te asume que esa importación para consumo es para uso personal o consumo personal. ¿Ok? No hay ahí tu percepción, no hay ahí grabado la percepción. A ver, José, me dices el costo del flete sin recargos. René, flete internacional. Ya. Con RUC 10 sí podrías trabajarlo, José. ¿Ok? Con el RUC 10 sí. A ver, José Pérez me dices el flete sin recargos. Excelente. René, flete internacional. Ya algunos le llaman flete internacional marítimo, pero flete internacional marítimo puro. Acuérdate de esa palabrita. Flete marítimo o flete oceánico puro. ¿Ok? Flete puro. Flete marítimo o flete oceánico puro. Pero profesor, es igual un flete. ¿Por qué me complico la vida? ¿Por qué? Y este es el gran error que comete la mayoría cuando solicita una cotización con una agencia de carga. Es el error más frecuente que vas a encontrar. Llamas a una agencia de carga, vía telefónica le das más o menos los datos y pregunta, ¿cuánto es el flete? Uy, el flete es bajísimo, ¿no? Tanto así que te animas a cerrar el contrato en ese momento. Pero hay un detalle. Tú preguntaste por el flete. Tú pediste la cotización por el flete. Flete puro, ¿ok? Flete oceánico puro.
Y el agente de carga no te ha mentido, te ha dicho, oye, el Ocean Freight es el flete oceánico puro, este es el monto. Uy, qué bajo el valor que me has dado, ya contrato contigo el servicio, entonces, agencia de carga X, listo. Cuando llegue el pago por el monto total de los servicios, te vas a dar cuenta que ese Ocean Freight o flete oceánico puro, en realidad era el flete y no te han mentido, pero ojo, no era el servicio completo por el flete internacional. ¿Por qué? Recién ahí te das cuenta de lo siguiente. Tú tenías que pedir no el flete marítimo, no el flete oceánico. Tú tenías que pedir la cotización por los servicios completos de traslado internacional. La cotización por los servicios completos de traslado internacional de mercancías con la empresa de transporte tal. Punto. Eso es lo que tenías que pedir. ¿Por qué? Pidiendo esa información te iban a dar lo siguiente. Te iban a dar el Ocean Freight, que realmente es el flete, TC o THCO, que son los gastos de manipulación, el inland o island, que es el flete local, adicional, interno en zona primaria, te iban a dar el BAF. ¿Qué es el BAF, profesor? Te iban a dar el BAF, que es una especie de comisión por la fluctuación del valor de combustible, y te iban a dar el collect fee. Si es que en este caso, el flete lo ibas a pagar en destino. Profesor, pero tantos agregados. Así es, mira, hay una gran diferencia entre pedir solamente el flete marítimo u oceánico, que es el Ocean Freight, a que pidas el flete completo con todos los cargos para trasladar la mercancía, donde recién empiezas a ver el THC, el Island, el BAF y el Collect Fee. Por ejemplo, acá la exportación se ha hecho en EarthWorks. Tú tienes la factura en EarthWorks y tú has cubierto todos los demás gastos, ¿no? El flete local, el seguro, el Ocean Freight, los ajustes. Pero hay un detalle, si tú como importador, ¿ok? Has importado en ese término EarthWorks, es decir, estás trayendo la mercancía desde el local de tu proveedor y tú has cubierto todos estos gastos. Cuando tú cotizaste con la agencia de carga, el servicio de transporte o flete, te dijeron el Ocean Freight. Pero porque tú pediste el flete, no pediste el desagregado completo de los servicios para el traslado de mercancías. ¿Qué pasa? Recién en la tarifa final que vas a pagar, te digo, oye, por si acaso hay un THC. Yo le desagregué al flete completo para darte el Ocean Freight los gastos de manipulación. Le desagregué el inland o el island para el traslado local ahí dentro de zona primaria. Como me ibas a pagar en destino, hay un collect fee, porque no es igual que tú me pagues el flete en la fecha en la que yo salgo del puerto de China para llegar al puerto del Callao, en Perú. Hay un periodo de tránsito de 35, 40 días. El valor del dólar va a cambiar en el tiempo. De repente, si me pagabas en origen, el dólar tenía un valor más alto para mí. Y ahora que estoy, después de 35 días de tránsito, que te estoy trayendo la mercancía y me estás pagando en destino, el dólar ha bajado en su valor, no me conviene o ha subido, quién sabe, no hay certeza sobre ello. ¿Sabes qué? Como empresa de transporte internacional, representada por una agencia de carga, no voy a perder. Te voy a cobrar un collect fee. ¿Qué es el collect fee? Un cobro por el derecho de darte la posibilidad de pagarme en destino ese flete. Es un ajuste, si quieres llamarlo. ¿A qué? Al tipo de cambio. ¿Ok? Al tipo de cambio. Pero ojo, profesor, no solamente el dólar puede variar de precio en ese lapso de 35 días de tránsito. Ese medio de transporte utiliza combustible. Y el valor del petróleo, el valor del combustible también varía enormemente en el tiempo. Así es, por eso la empresa de transporte también te va a decir, y con ese dinero, como me estás pagando en destino, yo en destino voy a tener que recargar combustible. El combustible puede haber variado. ¿Sabes qué? Te voy a cobrar un BAF. ¿Qué es el BAF? Los ajustes por la fluctuación del valor de combustible. Recién acá tienes la cotización completa. Tienes el Word, los dos fletes locales, por ende tienes el FOB, tienes el seguro de tabla, 2% del valor FOB. Ya sabes que ese seguro de tabla es ficticio, no lo pagas, solo es referencial para calcular tu base imponible. ¿Sabes qué?
Este porcentaje depende de los dos números iniciales de tu partida arancelaria, que es el número de capítulo, tu flete internacional. ¿Cuánto era? $540, pero ojo, no te dejes engañar, es el Ocean Freight. Ajustes no hay. Y recién acá te das cuenta de que hay un THC, hay un Island, hay un BAF y hay un Collect Fee. Profesor, dolor de cabeza, ¿cómo calculo mi base imponible? Ojo, no te asustes, es solo deducción lógica. A ver, si yo ya tengo el valor FOB, pregunta, los gastos de manipulación y ese flete local antes de cargar la mercancía al buque, ¿se sumarán al flete internacional o se sumarán al valor FOB? Ojo, gastos de manipulación y el flete local antes de cargar la mercancía al buque. ¿Se suman al flete o se suman al FOB? Al FOB. Se suman al FOB necesariamente. ¿Ok? El BAF y el Collect Fee, el ajuste por el valor de combustible en el tiempo y el ajuste del Collect Fee por el derecho de pagar el flete en destino. Si uno tiene que ver con la fluctuación de valor de combustible y el otro tiene que ver con el derecho de pagar el flete en destino por el tipo de cambio, es lógico pensar que el BAF y el Collect Fee se van a sumar ¿a dónde? ¿A dónde lo sumo? Hay más cargos en realidad, ¿ya? Hay más cargos en realidad. Te estoy dando los principales porque no nos da el tiempo en este momento. Hay más cargos, José, tienes toda la razón. E inclusive hay un cuadrito que te voy a mostrar más adelante o en otro webinar de cargos ilegales, que en realidad no sabes qué es lo que estás pagando y terminas pagando, pero en realidad no son cargos reales. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en otro webinar. ¿Ok? De todas formas, no se preocupen. Vamos a ver los recargos aéreos y marítimos indebidos, o sea, los que no deberías pagar, sino que como no conoces las siglas, lo pagas. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, el BAF y el Collect Fee, si tienen que ver con el combustible y con el derecho de pago de flete en destino, estos dos los sumo al flete internacional. Por ende, ahora tengo un FOB real, que es mi FOB más el THC y el Island, y tengo mi flete real, que es el flete internacional, que era el Ocean Freight, más el BAF y el Collect Fee. Ahora sí puedo calcular mi base imponible. ¿De dónde sale? Igual, el seguro, el FOB real, el flete real, y los ajustes. Uy, no hay ajustes, profesor. Ya, bueno, no hay ajustes, pero si los hubiera, lo pones acá. Calculas tu base imponible. Lo siguiente que vas a pagar es el ad valorem. ¿De dónde sale? De la base imponible. Profesor, rebaja arancelaria 30%, ya. Le rebajo el 30% a este ad valorem o le calculo el 70%, que es lo mismo. Impuesto selectivo al consumo. 5% ¿de dónde? Del ad valorem, ¿pero de cuál? Del ad valorem real sumado más la base imponible. El IGB de la base imponible más el ad valorem real más el impuesto selectivo al consumo y lo mismo para el IPM. ¿Cómo calculo mi obligación tributaria? Ad valorem real, impuesto selectivo al consumo, IGB, IPM. ¿Percepción? ¿Hay o no hay? Sí hay una percepción del 10%. ¿De dónde sale? De la base imponible más la obligación tributaria. Finalmente, total de tributos, mi inversión en todos los tributos, sean de obligación tributaria por la importación y el pago por adelantado del IGB, sale $2,544.58. ¿Ahí queda? No, sabes que vas a tener sí o sí que hacer un factor de conversión porque los impuestos siempre se pagan en moneda nacional. ¿Ok? Al tipo de cambio del día. Y bien, esto ha sido solo un resumen. Ustedes entenderán que en una hora no puedo explayarme tanto como debería. Aparte que esto solamente es un webinar, es un alcance de lo que vamos a ver más adelante en otros webinars que se conectan uno con otro. Primera pregunta. ¿El Ocean Freight es el flete internacional completo? Ya creo que esto se responde por sí solo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No, imposible, profesor. El Ocean Freight era el flete oceánico o flete marítimo puro. ¿Tiene recargos ese Ocean Freight? Sí, y los principales recargos que puede tener, ¿cuáles son? A ver, escríbeme al chat. ¿Cuáles eran esos dos recargos que podía incluir el Ocean Freight o el flete?
Hace un rato lo hemos visto, señoritas, caballeros. Ya, uno es el collect fee y el otro es el BAF. Muy bien, el BAF con F, Catherine. Ok, seguimos. Pregunta número 2. ¿La percepción se considera parte de la obligación tributaria? ¿Sí o no? No, imposible, profesor. Pruebas. No le creo. Revise el formato C de la DAM. Date cuenta que la obligación tributaria son solo los tributos obligados a pagar por la importación. Ya hemos dicho que la percepción es un pago por adelantado del IGB. ¿Recuperas o no recuperas el IGB que has pagado ahí en la percepción? Sí, ¿y cómo lo recuperas? Escríbeme ahí en el chat. Ya, pero ¿cómo lo recuperas? Uy, ¿tan rápido te olvidaste? En el pago de los impuestos locales, ¿no? Cuando tu contador te dice voy a declarar el libro de compras, el libro de ventas, IGB de ventas menos IGB de compras. Uy, pero un momentito, acuérdate que hay una percepción. Tu contador debe ser habilidoso y haber encontrado esa percepción. ¿En qué libro? En el de compras. Por ende, IGB de ventas menos IGB de compras menos percepción. Ahora sí salió negativo. No pagamos tributos, saldo a favor. O sí pagamos, pero es un monto mínimo, ¿no? Cuando existe BAF y Collect Fee, ¿se suman al valor FOB? Para tener un FOB real, ¿sí o no? No, imposible. ¿Quién me dijo que sí ahí? No, no se suman al valor FOB, se suman al flete. La base imponible o valor en aduanas es el valor CIF. Yasmín me dice que sí, Talía me dice que sí, René también. Podría darte la razón si me dices es el CIF porque no hay ajustes, profesor. Pero en realidad la base imponible más o valor en aduanas es el CIF más los ajustes. ¿Ok? Acuérdate, base imponible, valor en aduanas, CIF más ajustes. Solo es el CIF si es que no hay ajustes, ¿no? En este caso, ¿de dónde salen los ajustes? De la duda razonable, de la valoración aduanera, de los gastos adicionales para manipulación por carga peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para cerrar, la pregunta número 5. El porcentaje del seguro de tabla depende de la cantidad y volumen o de la cantidad, dice acá, de la cantidad y valor de la mercancía. No, imposible, muy bien. ¿De qué dependía ese porcentaje? ¿De qué depende el porcentaje del seguro de tabla? Ah, se aplica el valor FO, pero ¿de qué depende? De los dos primeros dígitos de la partida. ¿Cómo se le llama a los dos primeros dígitos de la partida? Capítulo, muy bien, Fabiola. Y muy bien, señores, este ha sido solamente un breve resumen de lo que había que ver el día de hoy en este webinar. Ha sido acelerado, pero ya nos gana tiempo. Creo que hay otro docente que va a transmitir 8:30. Muchísimas gracias a todos por su participación. Sé que no hemos podido explayarnos demasiado. Sin embargo, es posible que en otro webinar podamos conectar mucha más información sobre esto. ¿Ok? ¿Dudas, consultas sobre esto, chicos? Me pueden agregar al LinkedIn, por ahí los ayudo con algunas consultas adicionales. Sobre la presentación y la grabación del video, el área académica de CAMEX les puede compartir la información. ¿Ok? Escríbanle ahí al inbox si están conectados por el Facebook Live o en todo caso, si ya son alumnos de la institución, creo que tienen contacto directo, ¿no? Ha sido todo por hoy. Que pasen una linda noche. Nos vemos. Hasta pronto.